Buen día, mi nombre es Ana Gómez, estudiante de Medicina de la Universidad Interamericana de Panamá en el curso de Urología. El día de hoy les hablaré sobre la enfermedad de la Peyronie. De manera de introducción, tenemos que la curvatura peniana es un problema cada vez más común. Existen dos tipos, la congénita, que se presenta desde el nacimiento, y la adquirida, que puede ser secundario principalmente al trauma o a la enfermedad de Peyronie. Si la inclinación del pene es mayor de 30 grados se considera normal. Esto puede interferir con las relaciones sexuales y a la larga producir la enfermedad de Peyronie. Existen casos en que los grados pueden llegar a 60 o formar un ángulo perfecto recto de 90 grados. La enfermedad de Peyronie, su nombre se debe al médico francés Francois Gigot de la Peyronie. Esta enfermedad también es denominada induración plástica del pene. Es un proceso benigno progresivo de causa desconocida, principalmente caracterizado por la aparición de una banda fibrosa en la túnica albuigínea de los cuerpos cavernosos del pene. El proceso comienza como una reacción inflamatoria anómala en la túnica albuigínea de los cuerpos cavernosos, que finalmente evoluciona hasta que las fibras de colágeno son sustituidas por tejido fibroso no elástico, que esto constituye la característica principal de esta enfermedad. Con el tiempo se va observando la curvatura más pronunciada y el acortamiento del pene. Epidemiológicamente se presenta en el 1% de la raza blanca y es muy raro que se presente en raza negra. 75% de los casos se presenta entre los 45 a 60 años de edad, pero también se puede encontrar en pacientes jóvenes o ancianos. El 10% de los casos se ve asociado a la enfermedad de Dupuytren, o también denominada contractura de la aponeurosis palmar de la mano. 40% está asociado a causas de disfunción eréctil. Esto ocurre porque hay falta de sensibilidad en el glande debido a que la placa progresa entre los tejidos próximos desplazando a los nervios y a los vasos sanguíneos. La etiología es desconocida, pero existen factores precipitantes, tales como las múltiples microfracturas que sufre el pene durante el coito. Esto va a provocar una respuesta inflamatoria que evoluciona a fibrosis. Entre los factores de riesgo tenemos los procedimientos invasivos del pene, los traumas, la diabetes, hipertensión y trastornos del colesterol, el estilo de vida, principalmente aquellas personas que fuman o toman bebidas alcohólicas, y la disfunción eréctil. Esto también se relaciona al tipo de erección que tenga el paciente. Si el paciente tiene una erección de baja calidad, aumenta la probabilidad de que el pene se doble. Entre las manifestaciones clínicas tenemos el dolor peniano durante la erección, la deformidad peniana en estado flácido como erecto, el acortamiento durante la erección, y a la palpación vamos a sentir áreas induradas en el pene. Pero el síntoma principal que nos va a manifestar el paciente es el endurecimiento del pene, que esto consta de dos fases. La primera fase es llamada inflamatoria, donde se empieza a observar cierta incurvación progresiva del pene a la erección. Esta erección puede ser molesta o dolorosa. La duración de esta fase puede ser variable, habitualmente de varios meses. En la segunda fase es llamada fibrosa, en donde el proceso inflamatorio va a ceder y se va a estabilizar. Las molestias y el dolor del pene van a disminuir o desaparecer, pero va a permanecer la curvatura. El diagnóstico se puede realizar por la clínica, donde vamos a evaluar el estado de salud general del paciente, le vamos a preguntar sobre los síntomas actuales y su orden de aparición, la presencia de disfunción eréctil y los factores de riesgo. A la palpación vamos a palpar un área endurada en el pene. Posteriormente le vamos a indicar al paciente que se realice fotos con el pene en erección. Vamos a pedir 3 fotos, una desde arriba para valorar la incurvación lateral, otra desde enfrente y desde el lado para valorar la incurvación dorsal. Esto nos va a informar sobre la longitud del pene, las características de la erección, el grado de incurvación y las posibles deformidades. En la imagen que observamos superior se ve una incurvación severa dorsal y en la inferior se ve una incurvación severa hacia la izquierda. También se pueden realizar radiografías
en donde se va a observar las placas de calcificaciones, en donde están las flechas negras. Otra opción es el ultrasonido, en donde se pueden hacer cortes transversales y longitudinales, en donde se va a observar el aspecto característico de las placas calcificadas y una sombra acústica posterior. El tratamiento se va a clasificar en tres: la espera vigilante, la terapia farmacológica y la cirugía. En la espera vigilante, esto se lo podemos recomendar a pacientes en que la curvatura del pene no es severa y no aumente, en pacientes que no tengan dolor durante el coito, en la que la erección no sea dolorosa, que no presente disfunción eréctil y que la placa no se haya estabilizado. Entre la terapia farmacológica, esto se va a utilizar en pacientes en etapa temprana y no quieren someterse a una cirugía. El objetivo principal es reducir la formación de la placa, el dolor y la curvatura del pene. Esto se va a clasificar en medicamentos orales, inyecciones en el pene y el tratamiento tópico. En los medicamentos orales se puede recomendar el para-aminobenzoato de potasio, el tamoxifeno, la vitamina E, la colchicina, los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5. En las inyecciones del pene puede ser con verapamilo, interferón o esteroides. El tratamiento tópico se clasifica en dos: en las ondas de choque extracorpóreas, que va a funcionar de manera directa dañando la placa o indirecta mejorando la perfusión, y los dispositivos de tracción y vacío, que estos se usan para estirar el pene y oponerse a la curvatura, que esto puede llevar varias horas al día durante meses. En el tratamiento quirúrgico, esto se va a indicar a pacientes que tengan deformidades graves y que tengan incapacidad del pene al momento del coito. Entre los tipos tenemos la aplicatura de los cuerpos cavernosos, que este es un procedimiento que no actúa sobre la placa de fibrosis, sino sobre la convexidad del pene, rectificándola. Aunque el porcentaje de corrección de la curvatura es elevado, su principal inconveniente es el acortamiento peniano y la disfunción eréctil. Esto lo vamos a indicar a pacientes con curvaturas menores de 50 o 60 grados. También está la técnica de Nesbitt, que esta se utiliza para enderezar el pene y tiene como efecto un acortamiento. Consiste en una excisión en un área de 5 a 10 milímetros de la túnica alburgínea en la parte convexa de la curvatura. Y aunque puede provocar acortamiento del pene, ofrece buenos resultados en cuanto a la corrección de la curvatura. Entre los efectos secundarios, como mencioné, está el acortamiento del pene, la hipoestesia y la recurrencia a la curvatura en un 10% de los casos. También se puede realizar cirugía de injertos o parches, en donde la técnica de injerto va a incluir una incisión en placa en H o en doble Y, o la eliminación parcial de la placa y en caso de calcificaciones importantes o en efecto bisagra. En la primera imagen podemos observar la enfermedad de Peyronie con una curvatura de 90 grados. En la segunda imagen se va a colocar un parche, que este es un parche de pericardio bovino. En la tercera imagen se observa la rectificación del pene durante la cirugía. Y en la cuarta, esta es una evaluación postquirúrgica de 10 semanas. También se puede utilizar parches, que este parche es llamado Tachosil, que es una esponja compuesta de una asociación de fibrinógeno y trombina en forma de capa seca en la superficie de una esponja de colágeno. Este parche, al entrar en contacto con los fluidos fisiológicos o la sangre, se disuelve y produce una reacción de fibrinógeno y trombina que causa un proceso de coagulación sanguínea en la zona donde se ha integrado el parche. La imagen que observamos aquí, se observa el defecto en la túnica alburgínea después de la excisión parcial de la placa. En la imagen inferior se coloca el parche. Es importante que después de todos estos procedimientos se realice una fisioterapia postoperatoria,
Esto con el fin de inducir la erección y aumentar el flujo sanguíneo del pene. Se van a prescribir inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 durante 3 a 4 semanas a partir de 2 a 3 días después de la cirugía. Se le va a recomendar al paciente que utilice dispositivos de estiramiento del pene aproximadamente de 2 a 3 semanas después de la operación y dispositivos de vacío de 1 a 2 semanas más tarde para evitar la retracción del injerto y el consiguiente acortamiento del pene y reproducción de la curvatura. Entre las complicaciones tenemos el aumento de la disfunción eréctil, la corrección parcial, la recurrencia de la enfermedad, la aparición de placas, flacidez del glande por lesiones nerviosas, el hidrocele, el rechazo de injertos y las infecciones de las heridas. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de Peyronie no representa una afección terminal o sin esperanzas. Tanto el paciente como su pareja deben recibir información sobre este tema. La mayoría de los casos se puede reasumir adecuadamente las relaciones sexuales y se debe tener en cuenta que no existe una operación o un abordaje óptimo, sino diversas opciones que traten de beneficiar, pero estas traen desventajas al paciente. Muchas gracias.